se le escucha. Vamos a pasar, hermanos, a la exposición de las palabras del Señor, al sermón del día de hoy, hermanos. Y antes de comenzar, quiero leerles el artículo número 35 de los 39 artículos de la religión, que es la confesión de fe de nuestra iglesia anglicana. El artículo 35 se titula De las homilías. Dice así: el segundo tomo de las homilías, cuyos títulos hemos reunido al pie de este artículo, contiene una doctrina piadosa, saludable y necesaria para estos tiempos, e igualmente el primer tomo de las homilías publicadas en tiempo del rey Eduardo VI, y por lo tanto juzgamos que deben de ser leídas por los ministros diligentemente y con claridad en las iglesias, para que el pueblo las entienda. Vamos, el reverendo Neftalí me encomendó elegir y leer una de las homilías. Así que hoy escucharemos la homilía número 9 del primer tomo, que lleva por título Homilía 9, contra el miedo a la muerte. Vamos a orar, hermanos, antes de comenzar el sermón. Señor, te damos gracias por este día, por tus favores y misericordia, Señor. Hemos orado, hemos cantado y hemos leído tu santa palabra. Ahora, Señor, te pedimos que prepares nuestros corazones para el tiempo del sermón. Que los que escuchan, Señor, sean ministrados y sean buena tierra para recibir tu palabra. Te pido, Señor, por mí, para hablar con claridad y ser fiel a la Escritura. Como dice tu palabra, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Homilía contra el miedo a la muerte, una exhortación contra el miedo a la muerte. Hermanos, no es de extrañar que los hombres mundanos teman morir, porque la muerte les priva de todos los honores, riquezas y posesiones mundanas en las que se complace y se considera feliz mientras pueda disfrutar de ellas. Y de lo contrario, si es desposeído de los mismos sin esperanza de recuperarlos, entonces no puede pensar en sí mismo de otra manera, sino que es infeliz, porque ha perdido su alegría y placeres de este mundo. Ay, piensa este hombre carnal, ¿habré de alejarme ahora para siempre de todos mis honores, de todos mis tesoros, de mi país, de mis amigos, de mis riquezas, de mis posesiones y de los placeres mundanos que son mi alegría y el deleite de mi corazón? Ay de que llegue el día en que deba despedirme de todo esto de una vez y no volver a disfrutar de nada de ello. En el libro deuterocanónico de Eclesiástico, el capítulo 41, el versículo 1 dice: muerte, qué amargo es tu recuerdo para el que vive tranquilo en su casa, porque el que está sin problemas le va bien en todo y aún tiene fuerzas para gozar de la vida. Hermanos, en cambio, hay hombres a los que este mundo no les sonríe tanto, que no les va tan bien, sino que más bien el mundo y la vida los maltrata y los oprime con la pobreza, con la enfermedad o con cualquier otra adversidad. Y sin embargo, aún así le temen a la muerte, en parte porque la carne aborrece su propia condición dolorosa, siendo amenazados constantemente por la muerte, y en parte también por las enfermedades, los dolores y el sufrimiento, que muchas veces son la antesala para la muerte. Bueno, aunque estas dos cosas parezcan grandes y pesadas para un hombre mundano, para que un hombre mundano le tema a la muerte, hay otra cosa mucho mayor que cualquiera de las antes mencionadas, y es en verdad una causa justa para temer a la muerte, y es el estado y la condición al que la muerte al final llevará a todos los que tienen sus corazones puestos en este mundo, sin arrepentimiento y sin enmienda. Este estado y condición se llama la segunda muerte, que a todos los tales les sobrevendrá después de esta muerte corporal, y esta es la muerte que debe ser realmente temida,
porque es una pérdida eterna, sin remedio de la gracia y el favor de Dios y de la alegría y el placer y la felicidad eternas. Y no solo, hermanos, es la pérdida para siempre de todos estos placeres eternos, sino también la condena del cuerpo y del alma a dolores eternos en el infierno. A este estado, la muerte envió al mendigo y al hombre rico. En el Evangelio de Lucas, Cristo nos narra que viviendo en toda la riqueza y el placer de este mundo y cuidando de sí mismo todos los días de comida delicada y ropa gloriosa, despreció al pobre Lázaro, que yacía lamentablemente a su puerta, miserable y plagado de llagas, y también penosamente herido de hambre. Hermanos, ambos, el rico y el mendigo, fueron capturados por la muerte, enviando a Lázaro, el pobre, miserable, por medio de los ángeles al seno de Abraham, un lugar de descanso, placer y consuelo. Pero al despiadado hombre rico descendió a los infiernos y estando en tormentos clamó por consuelo, quejándose de la intolerable pena que sufría en aquella llama de fuego, pero ya era demasiado tarde. Así, hermanos, la muerte corporal envía a este lugar a todos los que en este mundo tienen su alegría y felicidad, a todos los que en este mundo son infieles a Dios y poco caritativos con sus vecinos, muriendo así sin arrepentimiento y sin esperanza de la misericordia de Dios. Por lo tanto, no es inimaginable que el hombre mundano tema la muerte, pues tiene muchos más motivos para hacerlo que para aceptarla. Así, hermanos, vemos tres causas por las que los hombres mundanos temen a la muerte. Una, porque en ella perderán sus honores mundanos, sus riquezas, sus posesiones y todos los deseos de su corazón. Otra, por las dolorosas enfermedades y los amargos dolores que comúnmente sufren los hombres, ya sea antes o en el momento de la muerte. Pero la causa principal, que está por encima de todas las demás, es el temor al miserable estado de condición eterna, tanto del cuerpo como del alma. Hermanos, por estas causas, todos los hombres mortales que se entregan al amor de este mundo están en temor y viven en estado de muerte por el pecado mientras vivan en este mundo. Pero gracias, hermanos, eternas a Dios Todopoderoso, que ninguna de estas causas, ni siquiera todas ellas, pueden hacer que un verdadero hombre cristiano tenga miedo de morir. Por lo contrario, hermanos, el hombre cristiano concibe grandes y numerosas causas basadas, sin duda, en la palabra eterna de Dios, que no solo le induce a rechazar el temor a la muerte corporal, sino también a desearla y esperarla y anhelarla de corazón por los múltiples beneficios y las singulares ventajas que ella trae para todo fiel. Porque para el verdadero cristiano, hermanos, como dijo Pablo en Filipenses 1:21, el vivir es morir. El vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Hermanos, la muerte no será para él ninguna muerte, sino una liberación de la muerte, de todos los dolores, preocupaciones y miserias de este mundo, y la entrada misma en el descanso y un comienzo de la alegría eterna, un disfrute de placeres celestiales tan grandes que ni la lengua es capaz de expresar, ni los ojos de ver, ni los oídos de oír, ni el corazón de ningún hombre terrenal de concebirlos. Son tan grandes, hermanos, los beneficios que Dios nuestro Padre Celestial, por su misericordia y por el amor de su Hijo Jesucristo, ha preparado para los que se someten humildemente a Él y lo aman sin reservas desde el fondo de su corazón. Y debemos creer, hermanos, que la muerte, al ser asesinada por Cristo en la cruz, no puede mantener bajo su tiranía en ningún hombre que confíe firmemente en el Señor, sino que resucitará de la muerte a la gloria en el último día, así como Cristo resucitó de nuevo el tercer día de acuerdo con los propósitos de Dios. Hermanos, San Agustín dice, la cabeza va adelante, los miembros confían en seguir y venir después. Asimismo nosotros, hermanos, como Cristo murió y resucitó, así vamos a ser nosotros. Moriremos, pero resucitaremos juntamente con Él. Primera de Corintios 15, 21 al 22, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, para consolar a todos los cristianos es esto. La Sagrada Escritura llama a esta muerte corporal un sueño, en el que los sentidos del hombre son, por así decirlo, arrebatados por un tiempo, y sin embargo, cuando se despierta, está más fresco que cuando se acostó.
Así, aunque nuestras almas estén separadas de nuestros cuerpos por un tiempo, en la resurrección general estaremos más frescos, bellos y perfectos que ahora. Vamos a estar más guapos, hermanos, en ese tiempo. Porque ahora, hermanos, somos mortales, pero entonces seremos inmortales. Ahora infectados con diversas enfermedades, pero entonces claramente vacíos de todas las enfermedades mortales. Ahora, hermanos, estamos sujetos a todos los deseos carnales, pero entonces seremos todos espirituales, no deseando más que la gloria de Dios y las cosas eternas. Así, esta muerte corporal es una puerta o entrada a la vida, y por lo tanto, si se considera correctamente, no es tan temible, sino como confortable. No como un mal, sino como un remedio para los males. No es un enemigo, sino un amigo. No es un tirano cruel, sino una guía suave que nos lleva a la que no nos lleva a la mortalidad, sino a la inmortalidad. No a la tristeza y al dolor, sino a la alegría y al placer. Y esto durará para siempre, si se toma y se acepta con agradecimiento como mensajero de Dios y se soporta pacientemente por el amor de Cristo, que sufrió la muerte más dolorosa por nuestro amor para redimirnos de la muerte eterna. Hermanos, de acuerdo con esto, el apóstol Pablo dice en Colosenses 3, del 3 al 4, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, ¿por qué entonces hemos de temer a la muerte teniendo en cuenta las múltiples y confortables promesas del Evangelio y de las Sagradas Escrituras? Dios el Padre nos ha dado vida eterna. Primera de Juan 5, 11 al 13 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas los he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pablo también dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30 al 31, que Cristo para nosotros ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Hermanos, Pablo despreció y puso a un lado todas las demás cosas del mundo, considerándolas como algo que antes tenía un precio muy alto. Esto con el fin de ser hallado en Cristo para tener vida eterna, verdadera santidad, justicia y redención. Finalmente, hermanos, Pablo en Romanos 8:32 hace un argumento claro en este sentido. Si nuestro Padre Celestial no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo puede ser que con Él no nos dé todas las cosas? Por lo tanto, si tenemos a Cristo, entonces tenemos con Él y por Él todas las cosas que podemos desear en nuestros corazones, como la victoria sobre la muerte, el pecado y el infierno. Tenemos el favor de Dios, la paz con Él, la santidad, la sabiduría, la justicia, el poder, la vida y la de redención. Tenemos por Él la salud perpetua, la riqueza, la alegría y la bendición eterna. Entonces, como vimos, hay tres causas por las que el hombre suele temer a la muerte. La primera, la tristeza de dejar los bienes y placeres mundanos. La segunda, el temor a los dolores que vienen con la muerte. Y la última y principal causa es el horrible temor a la miseria extrema y a la condición perpetua en el tiempo venidero. Sin embargo, hermanos, ninguna de estas tres causas perturba a los hombres de bien, porque se mantienen por la verdadera fe, la perfecta caridad y la seguridad y la segura esperanza del interminable gozo y la bendición eterna. Por lo tanto, todos aquellos que se alegren por Cristo con la verdadera fe, la esperanza firme y la perfecta caridad, y que no temen la muerte ni a la condenación, tienen un gran motivo de alegría, porque la muerte no puede separarlos de Jesucristo, ni ningún pecado puede condenarles a todos aquellos que están injertados con seguridad en Él.
que es su única alegría, tesoro y vida. Romanos 3, 38 al 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Arrepintámonos, hermanos, de nuestros pecados, enmendemos nuestras vidas, confiemos en su misericordia y satisfacción, y la muerte, hermanos, no podrá apartarlo de nosotros, ni a nosotros de él. Porque entonces, como dice Pablo en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. También dice que Cristo murió y resucitó porque debía ser el Señor tanto de los muertos como de los vivos. Entonces, si como propiedad del Señor es cuando estamos muertos, debe seguirse, hermanos, entonces que esta muerte corporal no solo no puede perjudicarnos, sino que también será de mucho provecho para nosotros y nos conducirá a gozarnos más con Dios. Y esto es lo que el corazón cristiano puede certificar por la verdad infalible de las Santas Escrituras. Es Dios, dice Pablo, quien nos ha preparado para la inmortalidad y Él mismo es quien nos ha dado las arras del Espíritu. Esto es en Corintios 5:5. Por lo tanto, estemos siempre tranquilos, porque sabemos que mientras estemos en este cuerpo, estaremos, por así decirlo, lejos de Dios, en un país extraño, sometidos a muchos peligros, caminando sin la perfecta visión y conocimiento del Dios Todopoderoso, solo viéndolo por la fe en las Sagradas Escrituras. Pero tenemos el valor y el deseo de estar en casa con Dios y con nuestro Salvador Cristo, lejos del cuerpo, donde podamos contemplar su divinidad tal como es, cara a cara, para nuestro eterno consuelo. Estas son las palabras del apóstol Pablo, por las cuales podemos percibir que la vida en este mundo se asemeja y se compara a una peregrinación en un país extraño, lejos de Dios, y que la muerte, liberándonos de nuestros cuerpos, nos envía directamente a casa, a nuestro propio país, y nos hace morar inmediatamente con Dios para siempre, en el descanso y la tranquilidad eterna. De modo que morir, hermanos, no es una pérdida, sino un beneficio y una ganancia para todos los verdaderos cristianos. ¿Qué perdió, hermanos, aquel hombre que fue colgado en la cruz junto con Cristo por su muerte corporal? ¿No le dijo nuestro Salvador, hoy estarás conmigo en el paraíso? Y a Lázaro, hermanos, aquel lamentable personaje que yacía, como lo vimos hace unos momentos, ante la puerta de los ricos, dolorido por las llagas y hambriento, ¿no fue para él la muerte más bien un beneficio? Los mismos ángeles lo llevaron, hermanos, al seno de Abraham, a un lugar de descanso, alegría y consuelo. No pensemos en otra cosa, hermanos, sino en Cristo, que Cristo ha preparado y dispuesto el mismo gozo y la misma felicidad para nosotros que preparó para Lázaro y el hombre que fue colgado en la cruz. Por lo tanto, hermanos, adhirámonos a su salvación y a su bondadosa redención y obedezcamos su palabra. Sirvámosle de corazón, amémosle y obedezcámosle. Y de todo lo que hayamos hecho hasta ahora en contra de su santísima voluntad, arrepintámonos a tiempo y reflexionemos de ahora en adelante para corregir nuestra vida. Y no dudes que lo encontraremos tan misericordioso con nosotros como lo fue con Lázaro o con el ladrón, cuyos ejemplos están escritos en la Sagrada Escritura para consuelo también de los pecadores y de los que sufren penas, miserias y calamidades de este mundo, para que no se desesperen ni duden de la misericordia de Dios, para que se acerquen y mantengan siempre la confianza en obtener el perdón de sus pecados y la vida eterna, como lo tuvieron Lázaro y el ladrón. Por lo tanto, hermanos, confío en que todo cristiano perciba la palabra de Dios, que la muerte corporal no nos puede dañar ni obstaculizar a los que verdaderamente creen en Cristo, sino que por el contrario beneficiará y promoverá a las almas cristianas, las cuales verdaderamente arrepentidas de sus ofensas, parten de allí con perfecta caridad y con la segura confianza de que Dios es misericordioso con ellas, perdonándoles sus pecados por los méritos de Jesucristo, su unigénito Hijo. La segunda causa, hermanos, por la que algunos temen a la muerte es la enfermedad grave y los dolores agudos, que en parte
vienen antes de la muerte y en parte acompañan o vienen con la muerte cuando ésta llega. Este temor, hermanos, es la carne frágil y una pasión natural que pertenece a la naturaleza de un hombre mortal. Pero la verdadera fe en las promesas de Dios y la consideración de las penas y los dolores que Cristo sufrió en la cruz por nosotros, que somos miserables pecadores, junto con la consideración del gozo y la vida eterna que vendrán en el cielo, mitigarán y aliviarán esas penas y moderarán o reducirán este temor, de modo que nunca podrá anular el deseo y la alegría de corazón que tiene el alma cristiana de ser separada de este cuerpo corrupto para llegar a la sublime presencia de nuestro Salvador Jesucristo. Si observamos firmemente la palabra de Dios, percibiremos que estas enfermedades corporales, los dolores de la muerte, cualquier otro dolor que suframos, ya sea antes o después de la muerte, no son más que la vara de nuestro Padre Celestial y amoroso, con la que nos corrige misericordiosamente, ya sea para probar y declarar la fe de sus pacientes hijos, para que sean encontrados loables, gloriosos y honorables a Dios, cuando Jesucristo se muestre abiertamente como el juez de todo el mundo, o bien para castigar y enmendar en ellos todo lo que ofende su bondad paternal y bondadosa, para que no perezcan eternamente. Y esta vara correctora, hermanos, es común a todos los hombres que son verdaderamente suyos. Por lo tanto, hermanos, despojémonos de la carga del pecado que pesa demasiado en nuestros cuellos y volvamos a Dios por medio de la verdadera penitencia y la enmienda de nuestras vidas. Corramos con paciencia esta carrera que se aplica, sufriendo por la causa de Cristo, siendo que murió Él por nuestra salvación, así sufriendo todas las penas y los dolores de la muerte, y la muerte misma con alegría cuando Dios nos la envíe, teniendo nuestros ojos fijos y establecidos siempre en la cabeza y el capitán de nuestra fe, Jesucristo, quien considerando el gozo que le esperaba no se preocupó de la vergüenza ni de la pena de muerte, sino que conformando y ajustando voluntariamente su voluntad a la del Padre, sufrió pacientemente la más vergonzosa y dolorosa muerte de cruz, siendo inocente. Por eso, ahora está exaltado en el cielo y sentado eternamente a la derecha del trono de Dios Padre. Recordemos pues la vida y las alegrías del cielo, hermanos, que se guardan para todos los que pacientemente sufren aquí con Cristo, y que consideremos que Cristo sufrió toda su dolorosa pasión por los pecadores y para los pecadores. Y entonces, hermanos, sufriremos con paciencia y más fácilmente tales penas y dolores cuando vengan. Hebreos 12, 5 al 11 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel al que el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto lo dicen Hebreos. Así que, hermanos, por lo tanto, viendo que cuando tenemos en la tierra a nuestros padres carnales para que nos corrijan, les tememos y aceptamos con reverencia su corrección, no estaremos mucho más sujetos a Dios, nuestro Padre espiritual, porque tendremos la vida eterna. Y nuestros padres carnales a veces nos corrigen como mejor les parece, o a veces sin causa, pero este Padre celestial nos corrige justamente, ya sea por nuestro pecado, para que nos enmendemos, o por nuestra enseñanza y crecimiento, para hacernos así partícipes de su santidad. Además, toda la corrección que Dios nos envía en este tiempo, parece no tener alegría y consuelo, sino pena y dolor,
pero trae consigo una muestra de la misericordia y la bondad de Dios hacia los que son corregidos y una esperanza segura de la consolación eterna de Dios en el cielo. Si estos dolores y enfermedades y quebrantos y también la muerte en sí misma no son otra cosa que la vara de nuestro Padre Celestial por la que nos certifica su amor y su bondadoso favor, por lo que nos prueba y purifica, por la que nos da la santidad y nos certifica como sus hijos, y Él, nuestro Padre misericordioso, ¿no deberíamos, pues, entonces, con toda humildad, como hijos obedientes y amorosos, aceptar con alegría la vara de nuestro Padre Celestial? Y decir siempre en nuestro corazón con nuestro Señor Jesucristo: Padre, si esta angustia y dolor que siento y la muerte que veo acercarse no pueden pasar, que se haga tu voluntad y no la mía. Al final, hermanos, descansemos en la buena y perfecta voluntad de Dios. En este sermón, hermanos, de contra el miedo a la muerte, se declararon dos cosas que comúnmente hacen los hombres mundanos, que hacen que los hombres mundanos tengan mucho miedo a la muerte, ya lo hemos dicho, y sin embargo, las mismas no molestan a los fieles y buenos hijos cuando llega la muerte, sino que más bien les da ocasión de regocijarse grandemente, considerando que serán liberados de la pena y la miseria de este mundo y serán llevados al gran gozo y la felicidad de la vida venidera. La tercera causa por la que hay que temer a la muerte. Ahora bien, la tercera causa y específica causa por la que se debe temer a la muerte en sí misma es esta: el estado miserable de las personas mundanas e impías después de la muerte. Pero esta causa, hermanos, no es una causa alguna por la que las personas piadosas y fieles deben temer a la muerte, sino que por el contrario, su tránsito piadoso en esta vida y la creencia en Cristo, aferrándose continuamente a sus misericordias, deben hacer que anhelen esa vida que les será entregada indudablemente después de esta muerte corporal. Hermanos, acerca del estado inmortal, donde viviremos para siempre en la presencia de Dios, en gozo y descanso, habiendo vencido las enfermedades, penas, pecados y muerte. Muchos lugares de la Sagrada Escritura nos consuelan y fortalecen la conciencia del débil contra el temor de estos dolores, enfermedades, pecados y muerte mortal, para traernos seguridad frente a ese temor angustiante e impío, para alentarnos en el consuelo y la esperanza de un estado bendito después de esta vida. San Pablo les desea esto, hermanos, a los Efesios. En su carta a los Efesios, del versículo 1, del 17 al 18, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y el mismo Pablo declara el deseo de su corazón que era ser disuelto y desprendido de su cuerpo y estar con Cristo, lo cual, como dijo, era mucho mejor para él, aunque para ellos era más necesario que él viviera, lo que no rechazó por el bien de ellos. Esto en Filipenses 1:23 y 24. Ahora bien, hermanos, los santos padres de la antigua ley y todos los hombres fieles y justos que partieron antes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, se apartaron por medio de la muerte de los problemas al descanso, de las manos de sus enemigos a las manos de Dios, de las penas y las enfermedades al gozoso refrigerio en el seno de Abraham, un lugar de toda comodidad y consuelo, como lo atestiguan claramente las Escrituras. El libro de sabiduría, hermanos, un deuterocanónico, dice que las almas de los hombres justos están en la mano de Dios y que ningún tormento los tocará. A los ojos, hermanos, de los insensatos les parecía que iban a morir y su muerte se consideraba miserable y su salida de este mundo vergonzosa, pero en verdad están en reposo. Y en otro lugar de este mismo libro, hermanos, se dice que los justos vivirán para siempre y que su recompensa está con el Señor y que sus mentes están con Dios, que está por encima de todo. Por lo tanto, recibirán un reino glorioso y una hermosa corona de la mano del Señor. Y en otro lugar de este mismo libro de sabiduría dice: el justo, aunque mero antes de tiempo, sin embargo, tendrá descanso. La palabra de Cristo, hermanos, sobre
el seno de Abraham son tan claras que un cristiano no necesita más prueba de ello. Ahora bien, si este estado era el estado de los santos padres y de los hombres justos antes de la venida de nuestro Salvador y antes de que fuera glorificado, ¿cuánto más debemos tener todos nosotros una fe firme y una esperanza segura de este estado y condición benditos después de nuestra muerte, viendo que nuestro Salvador ha realizado ahora toda la obra de nuestra redención y ha ascendido gloriosamente al cielo para preparar nuestras moradas con él? Y dijo a su padre: Padre, quiero que donde yo esté, mis servidores estén conmigo. Esto en Juan 17:24. Sabemos, hermanos, que todo lo que Cristo quiere, su Padre lo quiere también, por lo que no puede ser de otra forma, sino si somos sus hijos fieles y servidores, tenemos la seguridad de que nuestras almas estarán con Él después de nuestra salida de esta vida presente. Hermanos, Esteban, cuando fue apedreado hasta la muerte, incluso en medio de sus tormentos, ¿qué era lo que más le preocupaba? Cuando estaba lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, alzando los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Lo cual es cierto, hermanos, después de haberlo confesado audazmente a los enemigos de Cristo, quienes lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon, de tal forma que él clamó a Dios diciendo: Señor Jesucristo, toma mi espíritu. Y no dice también nuestro Salvador en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No pensemos entonces que esta muerte es precisa para la cual pasamos a la vida. Así que es un dicho verdadero del profeta en el Salmo 116, versículo 15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Simeón, aquel hombre, hermanos, que después de haber tenido el deseo en su corazón de ver a nuestro Salvador, deseo que siempre anheló en su vida, lo abrazó y lo tomó en sus brazos y dijo: ahora, Señor, déjame ir en paz, porque mis ojos han visto a ese Salvador que has preparado para todas las naciones. Esto en Lucas capítulo 2. Por lo tanto, hermanos, es cierto que la muerte de los justos se llama paz y el beneficio del Señor, como dice la iglesia, en nombre de los justos que se han ido de este mundo. Vuelve, oh alma mía, a mi reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Salmos 116, versículo 7. Y vemos, hermanos, por la Escritura y otras historias antiguas de los mártires, que los santos fieles y justos desde la ascensión de Cristo en su muerte no dudaron, sino que fueron a Cristo en espíritu, que es nuestra vida, salud, riqueza y salvación. Juan en Apocalipsis vio a 144,000 justos, de los que dijo: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y poco después, en el mismo lugar, dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. De modo, entonces, que cosecharán con alegría y consuelo lo que sembraron con trabajos y dolores. Los que siembran en el Espíritu, del Espíritu cosecharán la vida eterna. Por tanto, no nos cansemos nunca de hacer el bien, porque cuando llegue el momento de la cosecha o de la recompensa, cosecharemos sin cansancio la vida eterna. Así que, hermanos, esto es para aplicación de nosotros. Mientras tengamos tiempo, como nos exhorta el apóstol Pablo, hagamos el bien a todos los hombres. Hagamos el bien a todos los hombres y no nos guardemos nuestros tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla lo corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Seamos sabios, hermanos, a tiempo, y aprendamos a seguir el sabio ejemplo del mayordomo infiel. Pues está interesante, hermanos, porque ordenemos tan sabiamente nuestros bienes y posesiones encomendados a nosotros aquí por Dios por un tiempo,
que podamos verdaderamente escuchar y obedecer este mandamiento de nuestro Cristo cuando habla acerca del mayordomo infiel. Dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. Las riquezas, hermanos, se llaman injustas porque el mundo abusa de ellas hasta la maldad. Que por otro lado, hermanos, estas riquezas son los buenos dones de Dios y los instrumentos por los que los siervos de Dios les sirven verdaderamente en el uso de los mismos. Él les ordenó que no se hicieran amigos de las riquezas, que no obtuvieran altas dignidades y ascensos mundanos, que no dieran grandes regalos a los hombres ricos que no tienen necesidad de ellos, sino que se hicieran amigos de los hombres pobres y miserables, a quienes todo lo que den, Cristo lo toma como si se lo hubieran dado a él mismo. Y a estos amigos de Cristo en el Evangelio les da tan gran honor y preeminencia que dice, recibirán en casas eternas a los que les hagan bien. No es que, hermanos, no es que los hombres sean nuestros galardonadores por nuestro bien, sino que Cristo nos recompensará y tomará como hecho para sí mismo todo lo que se haga a tales amigos. Al hacer de los pobres nuestros amigos, hacemos que nuestro Salvador Cristo, nuestro amigo, de quien somos miembros, pues la miseria de ellos, hermanos, Él toma como su propia miseria. Así también los toma para darles socorro, ayuda y alivio, y nos agradecerá y recompensará por nuestra bondad hacia ellos, como si Él mismo hubiera recibido estos beneficios de nuestras manos, como lo atestigua el Evangelio, el Mateo, capítulo 25:40, dice, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Por lo tanto, hermanos, preveamos diligentemente que nuestra fe y esperanza que hemos concebido en Dios Todopoderoso y en nuestro Salvador Cristo no desfallezca, ni se enfríe el amor que le profesamos, sino que meditemos diaria y diligentemente para mostrarnos como verdaderos honradores y amantes de Dios, cumpliendo sus mandamientos, haciendo buenas obras a nuestros vecinos necesitados, aliviando por todos los medios que podamos su pobreza con nuestra abundancia y provisión, su ignorancia con nuestra sabiduría y aprendizaje, y confortando su debilidad con nuestra fuerza y autoridad, llamando a todos los hombres a dejar de hacer el mal con el consejo piadoso y el buen ejemplo, perseverando aún en el buen hacer mientras vivamos. Así que no tendremos que temer a la muerte por ninguna de esas tres causas antes mencionadas, ni por ninguna otra que puedan imaginarse. El hombre cristiano, fiel, considera todas las miserias, peligros e incomodidades a las que está sujeto mientras vive en la tierra, y por otra parte considera el estado bendito y confortable de la vida celestial por venir y la dulce condición de los que parten del Señor, como son liberados de los continuos estorbos de su cuerpo mortal y pecaminoso, liberados de todas las maldades, astucias y engaños de este mundo, liberados de todos los asaltos del enemigo para vivir en paz, descanso y tranquilidad infinita, para vivir en la comunión de innumerables ángeles y con la congregación de hombres justos y santificados, como los patriarcas, profetas, mártires y ministros, y finalmente a la presencia de Dios Todopoderoso y de nuestro Salvador Jesucristo. Aquel que considere todas estas cosas y las perciba con seguridad, estando establecido en Dios en esta verdadera fe, teniendo una conciencia tranquila en Cristo, una esperanza firme y una confianza segura en la misericordia de Dios a través de los méritos de Cristo, no solo estará sin temor a la muerte corporal cuando ésta llegue, sino que ciertamente, como lo hizo Pablo, así lo hará con gusto, deseará con mucho gusto, según la voluntad de Dios, y cuando a Dios le plazca llamarlo a salir de esta vida, le complacerá con gusto librarse de todas estas ocasiones de maldad y vivir siempre a gusto de Dios, en perfecta obediencia a su voluntad con nuestro Salvador Jesucristo, a cuya sublime presencia nos lleva el Señor por su infinita misericordia y gracia, para que vivamos con Él en la vida eterna, al cual con nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo sea la gloria y el honor
por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, ¿no? Sí, hermanos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Nosotros, Señor, que somos inmerecedores de tu gracia, te has complacido, Señor, en otorgarnos el perdón. Por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, nos has dado la entrada a la vida eterna, perdonándonos nuestros pecados, santificándonos, Señor, declarándonos justos delante de ti. Te pedimos, Señor, que cualquiera que sea nuestra suerte, como dice el himno, cualquiera que sea, Señor, nuestra vida y lo que nos toque vivir por tu santa voluntad, lo podamos afrontar siempre, Señor, con valor, sabiendo que tú eres, Señor, el que controla nuestras vidas, el que ha determinado todo para nuestro beneficio. Tal vez sean cosas que no nos gustan o tal vez sean cosas que sí nos gustan, Señor. Pero como dice tu palabra, todo es para el bien de los que te aman. Ayúdanos, Señor, a vivir esta vida sin temor. Y cuando llegue el momento en que tú nos llames, Señor, sea temprano o sea tarde, Señor, que nosotros podamos afrontarlo con la seguridad de que tú eres nuestro Salvador y de que tú, Señor, nos has prometido un lugar de descanso eterno, Señor. Esa es nuestra esperanza. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, que nuestra fe aumente, Señor, que nuestra fe crezca para confiar verdaderamente en ti, Señor. Y decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque Cristo, Señor, la derrotó en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, Señor. Y como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar junto con Él, Señor. Gracias, Señor, por darnos la inmortalidad. Gracias, Señor, por darnos el descanso eterno, Señor, y la nueva vida que hemos recibido de ti. Tú que eres la fuente de la vida eterna. Gracias, Señor, por tus misericordias, por tus bondades, por tus beneficios para nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar, hermanos, entonces al ofertorio, al tiempo de las ofrendas. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Hermanos, si han preparado las ofrendas o sus diezmos, podemos depositarlas en el lugar de las ofrendas, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y juntos vamos a recitar el credo de los apóstoles. Lo recitamos todos juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, vamos a pasar a las oraciones. Les voy a pedir a nuestra hermana Eva que nos ayude a orar por la iglesia.